Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar el curso de física. En el siguiente video ya entramos por completo con el tema de mecánica, la primera parte que es cinemática, pero previamente necesitamos algunas herramientas como por ejemplo, qué son y entender qué son las magnitudes físicas. Acá les voy a presentar, por ejemplo, algunos ejemplos, pero primero les voy a presentar algunas imágenes y les propongo que elijan una. ¿Cuál les gusta más? Por ejemplo, tenemos aquí a la izquierda la pintura de Dora Maar de Picasso, el puente japonés de Monet o el dibujo de un niño. Bueno, si nos preguntamos, vamos a ver que no todos vamos a estar de acuerdo. Habrá gente que le guste más Picasso, a mí particularmente me gusta Monet, o el dibujo de ese niño. Bueno, en conclusión, ¿qué podemos notar? Que no todas las personas vamos a estar de acuerdo con qué pintura es más linda. Entonces, en física, lo que se conoce, estas personas van a ser, ¿qué cosa? Los observadores. La persona va a ser quien describa el problema. Entonces, si la persona va a describir el problema de física, tenemos que estar todos de acuerdo, ¿sí? Con lo cual, acá fíjense que la belleza de un cuadro, de una pintura, no sería una magnitud física. No estamos todos de acuerdo. Ahora bien, en esta imagen, fíjense, si yo les pregunto qué edificio es más alto, sin duda, ¿qué vamos a decir? Este que está acá, que es la Torre Taipei. No hay dudas, todos los observadores vamos a decir que este edificio es el más alto. Con lo cual, la altura del edificio pasaría a ser una magnitud física. Bien, fijémonos ahí. ¿Qué información necesito yo para definir una magnitud física? Estamos acá, Bahía Blanca, diciembre, ¿sí? Verano, mucho calor. Miramos el pronóstico y vemos que hay una temperatura anunciada para este día de 41 grados centígrados. Día intenso. Y además tenemos, ¿sí?, anunciado una velocidad de viento de 41 kilómetros por hora y además que sopla del viento norte. Bueno, vemos que va a ser un día intenso, ¿sí? Mejor estar resguardado bajo techo con aire acondicionado. Entonces, fíjense, podemos ya observar que para la temperatura simplemente necesitamos conocer un numerito y acá, observan, hay una letra que es la unidad de medida. Vamos a ver eso en un ratito. Y para el viento necesitamos un poquito más de información porque nos dan el numerito, esos 40 kilómetros por hora, con la unidad, pero además nos dicen de dónde está soplando, la dirección. Sabemos acá en Bahía Blanca, si sopla viento norte va a ser un día de caluroso. Sin embargo, si tenemos viento sur, bueno, tendremos un poco de respiro. Vamos a limpiar un poquitito ahí la pantalla. Entonces, ya podemos visualizar que hay magnitudes que necesitan un poquito más de información que las otras para poder definirlas por completo. Por un lado tenemos las magnitudes escalares que necesitamos, entre comillas, menos información, y otras que necesitan un poquito más de detalle, pero tienen más información, que son las magnitudes vectoriales. En física, durante el curso vamos a ver que vamos a trabajar con distintos tipos de magnitudes, tanto escalares como vectoriales. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, sobre todo de aquella que vamos a utilizar a lo largo del curso en este primer módulo. Bueno, como les adelanté, tenemos magnitudes escalares, como lo es la temperatura, y por otro lado tenemos magnitudes vectoriales. En las magnitudes escalares, para definirlas por completo, yo necesito un número, en el caso de la temperatura era este valor de 41, más una unidad de medida, que son los grados centígrados. Ejemplos de magnitudes escalares son, bueno, ya dijimos la temperatura. Otra magnitud en cinemática fundamental, porque de hecho para describir el movimiento necesitamos ver cómo se van a mover las cosas a lo largo del tiempo. El tiempo también es una magnitud escalar, puede estar en días, horas, minutos, segundos.
La masa es otra magnitud también escalar, puede estar en distintas unidades. Acá, por ejemplo, está en kilogramos. Otro tipo de magnitudes son las magnitudes vectoriales, muy utilizadas en física, brindan mucha información, y bueno, se van a tener que habituar. En esta primera parte vamos a trabajar en una dimensión, ahora lo vemos en detalle, pero bueno, después se puede trabajar en otras dimensiones. ¿Y qué necesito yo para definir o qué me define una magnitud vectorial? Bueno, si miramos la lista que tenemos como de súper, fíjense que acá en las escalares necesitábamos dos, número y unidad de medida. En el caso de las vectoriales, la lista es un poquitito más extensa, necesitamos un número, una unidad de medida, además se agregan estas dos, que es la dirección y el sentido. Ahora vamos a ver dónde está, qué define la dirección y el sentido, esas cositas extras. Pero bueno, ejemplos de magnitudes vectoriales que las vamos a utilizar y ahora vienen en el siguiente video, son la posición, la velocidad y la aceleración. Estas tres magnitudes vectoriales son la base para describir el movimiento de los objetos, que viene en el siguiente video en la parte de cinemática. Y otra magnitud vectorial muy utilizada es la fuerza. Esa la vamos a ver en el módulo de dinámica. Bueno, hagamos un breve repaso. Ahora limpio la pantalla, la parte izquierda, y veamos cómo representamos las magnitudes vectoriales. ¿Por qué? Porque dijimos, tienen más información, y las escalares simplemente con un numerito ya está. Bueno, pero las vectoriales tienen ese no sé qué. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos definir de dónde viene el nombre vectorial, de vector. Repasemos brevemente qué es un vector. Nada más y nada menos que una flecha, como tienen dibujada ahí esta flechita en rojo. Comúnmente, ¿cómo se los escribe? ¿Cómo los denotamos a estos vectores? Esta flechita que indica una magnitud, que puede ser posición, velocidad, aceleración, fuerza. Bueno, se los denota, se los escribe con letras en mayúscula y la pueden encontrar con letra en color negrita, como está la primera letra A, esta de aquí, o la letra en mayúscula con una flecha sobre esa misma letra. Esa es la manera de indicar que esa magnitud es vectorial. Con esas dos opciones está bien. Bueno, veamos acá, en la lista esta de súper que teníamos para las magnitudes vectoriales. Primer ítem, tenemos que necesitamos un número. ¿Qué es ese número en esta flecha? Bueno, este número es justamente cuánto mide esa flecha. En matemática, en física, no lo llamamos un número, sino que tiene un nombre especial. Ese largo de flecha se llama módulo. Y el módulo de un vector, como es el largo, cuánto mide, es siempre un valor positivo. La unidad de medida la vamos a reservar, ¿por qué? Lo discutimos en un ratín, porque es común a las magnitudes escalares y vectoriales. Entonces, como es común a ambas, la vemos en un ratito. Pasemos ahora a la dirección. ¿Cuál es la dirección en esta flecha? Bueno, la flecha es recta, no es curva, así que podemos trazar una recta, yo acá se las voy a indicar, una recta a trazos. Bueno, esa recta que contiene a este vector es la dirección del mismo, de esta magnitud vectorial. Y por último, ¿qué nos queda? El sentido. Bueno, el sentido es, no el sentido de la vida ni nada por el estilo, sino el sentido de este vector es hacia dónde apunta esta flecha, ¿sí? Bien, ¿y qué nos queda? Por último, nos está quedando, común a ambas magnitudes, ya sea escalar o vectorial, la unidad de medida. Recordarán que muchas veces los profes de física somos medios hinchas. Bueno, no me especificaste la unidad de medida de tal magnitud. Bueno, tiene un sentido y tiene un porqué. No es lo mismo. Y ahora les traje algunos ejemplos divertidos, entre comillas. La gente no la debe haber pasado tan lindo. Bueno, fíjense. Acá les traje una tablita
con dos sistemas de unidades de medidas, el MKS y el CGS. Hay otros sistemas de unidades, como el imperial, el que utilizan en Estados Unidos o en Inglaterra, el sistema técnico. Pero bueno, ese lo reservamos, si a alguien le interesa lo pueden buscar en internet, yo acá les presento los que se utilizan en general comúnmente, que son estos dos, el MKS y el CGS. No diría tantas letras y bueno, es sencillo. El MKS, ¿qué significa? Viene de metro, kilogramos y segundos. Y el CGS, ¿qué significa? Bueno, ya se imaginarán, viene de centímetros, gramos y segundos, esas unidades asociadas a las magnitudes de masa, longitud y tiempo, ¿sí? De acuerdo a la unidad de medida que utilice para estas tres magnitudes, es el nombre del sistema que lleva. Fíjense acá que vamos a utilizar nosotros en el curso el sistema MKS, comúnmente llamado internacional, el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Es en general el que se utiliza en todo el mundo, por eso el nombre. Bueno, y acá les traje dos ejemplos donde, porque a veces uno como docente los ha escuchado y por ahí protestan, pero por la unidad de medida, bueno, es un factor importante. Por eso les traje estos dos ejemplos, donde está un caso que ocurrió en 1988 con la empresa Air Canada. Bueno, este vuelo era el primer vuelo que dejaba de trabajar con el sistema imperial de unidades, que usan las libras, pulgadas, y empezaba a trabajar con el Sistema Internacional de Unidades de Medida, con este MKS. Bueno, ¿y qué sucedió acá? Como fue el primer vuelo que llevó a esta transición, los operarios siguieron trabajando con el sistema imperial y colocaron una cantidad de combustible en libras. Y el avión en realidad estaba preparado para utilizar en kilogramos. Esto llevó a que el avión llevara la mitad de combustible prácticamente que el que debía llevar. Bueno, por suerte el piloto pudo aterrizar en una carretera, pueden buscar imágenes, hay fotografías, porque fue todo un suceso, no salió nadie lastimado, pero bueno, fíjense que entonces es importante saber en qué unidad de medida estoy trabajando. Y uno que ahora la NASA lo toma a modo de chiste, un error que costó bastantes millones de dólares, fue la sonda Mars Climate para monitorear el clima en Marte, esto fue en 1999, y el 23 de septiembre de ese año, la sonda perdió contacto con la NASA. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, resulta que había una presión, no solamente lo digo de este modo de colación, pero había mucha presión política debido a que la NASA tenía que hacer varias investigaciones en paralelo, bueno, lo que llevó creo que también a ese desborde de estar en varios temas, y bueno, obviamente la NASA no hace todo, sino que contratan empresas para que les brinden servicios. Uno de los contratistas para el armado de esta sonda trabajó con el Sistema Internacional de Unidades y la NASA sí, preparó todo, la parte operativa donde se chequeaban los archivos de monitoreo de esta sonda utilizando el sistema imperial. Bueno, al haber esta incompatibilidad de unidades de medida, el monitoreo de la sonda cuando se acercó a entró en órbita con Marte, llevó una incompatibilidad debido a los diferentes sistemas de unidades utilizados, provocando que la sonda se acercara más de lo debido y bueno, ya sabemos el triste final que no lograron monitorear el clima en Marte. Pero bueno, uno diría, y la NASA ahí nunca más trabajó con esta empresa, no, la realidad es que no. La empresa aprendió mucho también, se dieron cuenta que hubo falla en la comunicación de los dos, tanto de la NASA como de ellos, y bueno, 5 años después volvieron a trabajar juntos y la misión fue todo un éxito. Bueno, esto sería todo lo necesario, lo básico con este tema, y después
los dejamos para que vean en el próximo videito ya de lleno entrando en cinemática.